Hasta siempre, Egipto. Siempre que uno viaja, sin duda alguna, cuando se convierte en una experiencia, dejamos una parte de nosotros y nos traemos una parte de él. Egipto fue un país en el que aprendimos mucho. Aprendimos mucho sobre la cultura, aprendimos mucho sobre su gastronomía, aprendimos sobre cómo se puede tener amigos del otro lado del mundo. Pero sobre todo, aprendimos sobre una cultura que ha dejado huella en el mundo. El día de hoy es una civilización que perdió ese auge que lo dominó durante miles y miles de años. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? La respuesta es fácil: la corrupción, el mal manejo de las administraciones antiguas y sobre todo el poder es lo que lleva a ciertos territorios y ciertos linajes o culturas a su perdición. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de recorrer el gran crucero del Nilo. Pudimos recorrer todos los lugares que queríamos conocer, desde Abu Simbel hasta el templo de Karnak, las pirámides de Egipto, un lugar grandioso. Pero sin duda, todo lo que siempre recomendamos es viajar. Por eso, viaja por el mundo, descubre, conócete, porque la mejor forma de conocerte es viajar, es conocerte a ti, es conocer a la otra persona quien va contigo. Porque entre más te conozcas, más desarrollas este proceso de individuación que bastante falta hace para tener una sociedad mucho más completa. Porque entre más nos preparemos como seres humanos, más nos vamos a preparar nosotros mismos a conocernos. Y a mayor conocimiento, mejores decisiones, menor violencia, actuaremos más desde el amor. Por eso recomendamos que viajes. Y si tienes la oportunidad de ir a Egipto, no lo pienses, viaja y conócelo y ten tu propia experiencia. En este episodio, el último episodio de Egipto, nos entablaremos para conocer el templo de Luxor, situado en el corazón del antiguo Tebas, que fue construido esencialmente bajo las dinastías 17 y 19, y conociendo el templo de Karnak, el gran santuario de Amón, que a lo largo de más de 2 milenios los faraones embellecieron el principal centro de culto de Egipto, dedicado a Amón, el gran dios del Imperio Nuevo. Mis nakamas, recuerda que siempre todo lo que hagas en la vida, hazlo con pasión, con entrega, con intención y con dedicación. Bienvenidos al último episodio de la temporada de Egipto. Bien, mis queridos otakus, mis McFlys, estamos en el templo de Luxor. Fíjense nada más, qué hermosura, qué templo, qué belleza, qué construcción, qué maravilla. La ciudad de Luxor significa palacios. Se dice que en la ciudad de Luxor no tendrías más que un año para conocer todos los templos. Se dice que en un año los recorrerías, porque se dice que está el 30% de los templos del mundo aquí. Así que vamos a descubrir este templo. Claro que no vamos a estar un año, vamos a estar unos instantes. Así que vamos a ver cuál es este templo de Luxor dedicado a Amon-Ra. Vamos. El magnífico templo de Luxor se sitúa en el centro de Luxor, en la orilla este del Nilo, en lo que fuera el corazón de Tebas, la capital faraónica durante cientos de años. Fue construido principalmente a lo largo de las dinastías 18 y 19 del Nuevo Reino, pero continuó siendo modificado y ampliado hasta la época ptolemaica. Se inició por órdenes de Amenosis III y se completó en su forma original durante el gobierno de Ramsés II alrededor de 1250. Está dedicado al gran dios Amon-Ra, su mujer Mut y su hijo Jonsu, que representan la tríada de Tebas, además de ser el centro de uno de los festivales religiosos más importantes de su época, conocido como Opet, y que se celebraba durante el segundo mes de la crecida anual del Nilo. Durante este festival, el templo, profusamente decorado con bajorrelieves que aún se pueden apreciar en sus columnas y muros, se convertía en el punto neurálgico de las festividades, que incluían una procesión desde el templo de Karnak hasta el de Luxor. Aquí justamente a mis espaldas el templo de Luxor. Fíjense todo este recorrido. Este recorrido se conocía como el camino de las esfinges o del carnero. De aquí
son 3 kilómetros para llegar a Karnak, pero actualmente está ocupado por casas, por mezquitas. Sin embargo, el gobierno pues las va a quitar y las va a eliminar. ¿Por qué? Porque ya quieren hacer una reestructuración de todo ese templo del turismo. Y aquí, en todo este templo, hubo un cambio muy drástico. Y hay una leyenda. ¿Se acuerdan que en la mezquita de Saladino, había un reloj de madera? Bueno, ese es el famoso obelisco que quitaron por intercambiarlo con los franceses. Es increíble cómo los egipcios fueron, digamos, engañados por quitar un obelisco de tal tamaño que por esto. ¿Cómo pueden hacer eso? Quitar un emblema de tu país, no puede ser. Y aquí vemos, emblemas de lo que es, en este caso, Ramsés II. No son unas figuras proporcionales por los hombros, las piernas ya que pueden ser más gordas, los hombros están como muy planos, etcétera, etcétera. Y recuerden que Amon-Ra no puede ser Ramón porque primero va la deidad, la que es de abajo, hacia arriba. Entonces el dios Amón, que es el dios del cielo, y Ra, el dios del sol. Así que vamos a entrar para ver cómo está este templo de Luxor, aunque también es considerado palacio. Un dato muy interesante, nosotros nos encontramos del lado derecho, que es el lado este del río Nilo, y del otro lado es el lado oeste, ya que de este lado es el amanecer y del otro lado es el anochecer, por lo que aquí es considerado un templo o un palacio, así que vamos. Hoy nos ha tocado un poco de turismo. No podemos evitarlo, pero bueno, es parte de viajar. Que el turismo se está poco a poco reactivando. Y sinceramente este lugar no deja de sorprendernos. Vean qué belleza, qué hermosura, qué estatuas. O sea, es que vean el tamaño. O sea, yo le llego ni siquiera a las rodillas. Y fíjense, wow, hay las columnas impresionantes, los detalles, los jeroglíficos. Aquí sí podemos decirles que es un palacio egipcio, ya que los cartuchos son muy cortitos. Mira, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Al parecer es un ataúd con un obelisco. Mira, ya estamos aprendiendo mis otakus. Y una línea de río, no sé qué signifique. Sin embargo, el halcón está volteando hacia la izquierda, por lo que sí se debe de leer de derecha a izquierda. Y es lo que se mantiene al día de hoy. Simplemente espectacular. Miren aquí los cartuchitos. Una posición muy rígida. Vamos a dirigirnos ahora al camino, que es el de Karnak, el camino de los carneros. Frente al gran pilono de entrada encontramos 6 estatuas de Ramsés II y un solo obelisco de los 2 que en su momento ornamentaban la fachada principal del templo de Luxor. Mehmed Ali, Bajá de Egipto, regaló el segundo obelisco a Francia en 1831. En la actualidad está situado en la Plaza de la Concordia de París. Tras el gran pilono de entrada encontramos un primer patio que también data de los tiempos de Ramsés II y que por tanto es posterior al templo ideado en tiempos de Amenhotep III. También en este patio encontramos estatuas con la efigie de Ramsés II, magníficas. Sin embargo, el longevo faraón las usurpó de Amenhotep III, no dudando en modificar la cara de la estatua para asemejarla a una versión juvenil e idealizada de Ramsés II. A los pies de la ahora Ramsés II encontramos la esposa real Nefertari, una estatua que fue igualmente modificada, pues inicialmente se trataba de Ti, esposa de Amenhotep III. Ahora sí vamos a entrar donde era la parte de Amenophis. Fíjense aquí las cámaras cómo eran, las columnas típicas. Ya aquí empieza a ver ya más representaciones de lo que es de la historia de Alejandro Magno, de otros egipcios, de más historias. Parte del relieve también ya se ha perdido porque fíjense, aquí ya les hicieron hoyos, los movieron, los quitaron y pues lamentablemente así han sido estas ruinas tan increíbles que no se están conservando como deberían. Algo muy característico y peculiar de estos palacios es de que encima tenían casas o mezquitas. Ahí se alcanza a ver la entrada de la mezquita, fíjense cómo está. Antes sí se podía subir por el tipo de construcción, pero fíjense, o sea, no había techos. Y con el deterioro y el paso del tiempo, pues
pues bueno, fue perdiendo esta calidad de relieve. Hay un dato muy interesante que del año 5000 al 3000 antes de Cristo no hay datos, simplemente hay unos datos de momificación que es ya del antiguo Egipto, y ya a partir del año 3000 es cuando ya empezamos a tener las escrituras. El templo está situado en la orilla este del Nilo, en la ciudad de Luxor, la antigua capital faraónica conocida como Tebas, al sur del país. Más de 30 faraones contribuyeron a la construcción de este recinto sagrado, que inició desde la dinastía 18, aunque el sitio ya era ocupado por un templo de menor importancia desde mucho tiempo antes. La construcción del complejo de Karnak es bastante complicada, dado que más de 30 faraones participaron en su construcción, cubriendo más de 100 hectáreas, un área más grande que algunas ciudades antiguas. La construcción de Karnak comenzó hace 4000 años y continuó hasta el momento en que los romanos tomaron el control de Egipto hace unos 2000 años. Cada gobernante egipcio que trabajaba en Karnak dejó su propia marca arquitectónica. Su modelo muestra una asombrosa variedad de templos, capillas, torres en forma de puerta de entrada, entre muchos otros edificios que fueron construidos y demolidos y modificados gradualmente durante este tiempo. Este templo de Karnak se encuentra del lado este, donde ya eran los templos y los palacios de los vivos. Este palacio se construyó para el dios Amon-Ra. Recuerden que Ra es el dios del sol y Amon el dios del cielo, por eso es Amon-Ra. Y aquí tenemos todo el camino de los carneros que conecta hacia el templo que fuimos de Luxor. Y aquí justamente se encontraba anteriormente, hace mucho tiempo, el río del Nilo. Todo ha estado muy cambiado, ya que el nivel del Nilo llegaba a otro lado. Y actualmente se tiene una forma diferente a como se tenía acostumbrado, digamos, por la presa de Asón. Así que vamos a adentrarnos para conocer el último templo de este video. Esta parte del medio era de oro macizo, no podemos tocar por respeto, para no ser un silvestre, pero lamentablemente, pues como todas las ruinas y palacios de Egipto fueron saqueados. Aquí también podemos ver como la explicación que les dimos. Aquí, ciertos jeroglíficos, y aquí también viene la explicación de los cartuchos. Tiene algo que ver con el Nilo, no comprendemos su significado, lamentablemente. Miren, aquí también podemos ver otros cartuchitos. Tiene algo que ver con la fábrica. Vamos a un escarabajo. Y listo. Vamos. Traemos esta túnica porque de aquí ya nos vamos a ir al aeropuerto y ya guardamos todo, nos estamos protegiendo del sol. Vamos a explicarles un poco. Miren, si se fijan, aquí hay un jeroglífico, una representación de una persona, más bien se encuentra acá, ya lo vimos, ya lo encontramos, que no tiene un brazo y una pierna. Se dice que en este lugar hubo 250 hombres y 250 mujeres. Sin embargo, los hombres tuvieron que salir por época de guerra y se quedó una sola persona llamado Ben. Y esa persona, 2 años después, cuando llegan, digamos, los hombres, había niños y todos estaban embarazadas, por lo cual le partieron el brazo, le cortaron la otra pierna. Sin embargo, el sacerdote había dicho que era muy buena persona, pero lamentablemente falleció, por lo cual es considerado el dios de la fertilidad. Y muchas de estas imágenes y representaciones que vemos de relieve son en nombre de él. Aquí tenemos otra representación donde se alcanza a ver una lechuga. Allá. La lechuga era considerada como el Viagra para los hombres. Ups, así es. Pero bueno, así se ha considerado en Egipto desde el antiguo Egipto. Continuamos descubriendo este increíble palacio de Karnak. El obelisco, justamente ese obelisco que tenía una punta de oro, medía hasta 29 metros y era la de Hatshepsut. Cuenta la historia de que Tutmosis I era, digamos, el faraón. Él tuvo su esposa, luego tuvo a Tutmosis II, pero se casó con su hermano. Tutmosis II, pues tuvo otra pareja y los hijos entre la hermana y el hijo tuvieron una hija y un hijo, y él fue Tutmosis III, y esa hija era Hatshepsut, por lo cual Hatshepsut gobernó durante 20 años. Pero luego Tutmosis III, quien era parte de la familia, es el que se dice que fue el que la asesinó y volvió a reinar él por otros 38 años. Pero lamentablemente en las tumbas que fuimos anteriormente fue donde derrochó muchas de sus esculturas, les cortó la cabeza, los destrozó, y por eso muchos de esos tesoros ya no persisten hoy en día. Continuamos descubriendo Karnak. El templo de Karnak tiene 3 áreas sagradas que honora a 3 dioses: Amun,
Mut y Yonsu, que son las divinidades que conforman la tríada de Tebas. Al convertirse Tebas en la capital del imperio, fue natural que sus lugares de culto cobraran una gran importancia, la que llevó a la construcción de los imponentes templos que miles de años después aún pueden apreciar a los visitantes. Durante siglos este lugar fue el más influyente centro religioso egipcio. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios, también se veneraba a otras divinidades. El templo de Karnak es el segundo sitio arqueológico más visitado de Egipto, que a lo largo del tiempo ha hecho volar la imaginación de sus visitantes e inspirando curiosidad sobre sus constructores y sus enormes habilidades arquitectónicas. Simplemente es increíble. El recinto de Amón-Ra es el más grande del templo y, como su nombre lo indica, está dedicado al dios que encabeza la tríada de Tebas. Tenemos lo que es parte del obelisco después de haber hecho nuestro ejercicio con el escarabajo con forma piramidal, que significa la eternidad del más allá. Andiamo ahora sí para grabar la última parte del templo de Karnak. Ahí podemos ver una de las partes todavía de adobe que se conserva, más bien tiene una conservación de más de 2500 años, que era como se sabía cómo utilizaban, digamos, sus rampas para ir poniendo los bloques arriba. Fascinante. Y mis queridos McFlys, con esto hemos llegado al final de este videazo, porque ahora sí ya tenemos que volar de regreso a El Cairo. Estamos escasas 2 horas y media del que nuestro vuelo salga. Será un vuelo de 1 hora aproximadamente, pero hay que pasar por el paso de control y por todo. Sin embargo, la historia de Egipto es algo excepcional, es algo maravilloso, es algo histórico y cultural, que nos llena de riqueza el estar aquí, el habérselos compartido. Recuerda que tú eres el co-creador de tu vida. Si quieres venir aquí, mándame un mensajito. Si quieres una cotización con tu grupo, con tu familia o con tus amigos, recuerda que este viaje tiene que ser un viaje cultural, nada más un viaje cultural. Vienes a aprender, sí es mucha friega, te tienes que despertar temprano, yo lo sé, pero no siempre se viene a Egipto, ¿es correcto? Bueno, síguenos aquí en YouTube, síguenos en las redes sociales, se vienen increíbles videos, se vienen increíbles experiencias de estos viajes. Yo soy Tiger BM y te veo en un siguiente video, en una nueva aventura, en una nueva exploración por el mundo, pero por ahora, por Egipto. Nos vemos próximamente.